Hola, yo soy la doctora Katia Calderón. Es un gusto para mí compartir con ustedes este tema. El tema del que les voy a hablar es la endotropia del adulto mayor. Hay varias maneras de nombrar a la endotropia del adulto mayor. La internacionalmente aceptada es endotropia a distancia relacionada a la edad. También la podemos encontrar como endotropia por insuficiencia de la divergencia, como falla de la divergencia en los adultos o como endotropia del viejo, que esa es muy usada para nosotros en el Centro Mexicano de Estrabismo. Se dice que puede llegar a representar hasta el 10.6 de los estrabismos en adultos, lo cual es una tasa muy alta, entonces es una causa frecuente de consulta para nosotros los estrabólogos. Se considera una entidad benigna, como ya lo iremos platicando más adelante en la plática. Hay varias cosas que debemos descartar antes de hacer el diagnóstico de endotropia del adulto mayor, pero si nosotros confirmamos que es una endotropia del adulto mayor, podemos estar tranquilos y se considera una entidad benigna. Se dice que se va a presentar después de la quinta década de la vida. Los estudios en donde mayor población de pacientes han estudiado nos hablan de que el promedio de presentación más frecuente es alrededor de los 70 años. Algunos artículos nos hablan de que este es un estrabismo que es más frecuente en mujeres, aunque no se ha demostrado realmente que sea más frecuente. Sí hay algunos en donde se encuentra una asociación con el sexo femenino, entonces será algo que más adelante podamos seguir estudiando. El síntoma más frecuente que los pacientes nos van a referir es visión doble y nos van a referir esa visión doble o diplopia en las actividades a distancia, en la visión lejana. Una característica de este estrabismo, para nosotros sospecharlo, es que no van a tener esta visión doble o esta diplopia a la visión cercana. También esta visión doble, otra característica de esta visión doble es que puede ser lentamente progresiva. A veces empieza siendo ocasional, a ratitos, y después llega a hacerse constante. Lo más frecuente es que el rango de desviación de lejos sea entre 10 y 20 dioptrías. Eso es lo más frecuente. Obviamente puede haber desviaciones menores y mayores, pero este es el rango más frecuente de desviación. Y la característica es que de cerca van a estar en ortoposición o van a tener una endotropia muy pequeña. La desviación también va a ser lentamente progresiva. Algunos progresan, algunos no progresan, pero cuando progresan la progresión es lenta. También otra característica de este estrabismo es que la motilidad ocular debe de estar respetada. Los movimientos oculares deben de ser completos y normales, sobre todo poniendo énfasis en la abducción. Debe ser completa y normal. Otra cosa que nosotros debemos valorar, si está en nuestras manos, o apoyarnos en un neurólogo o en estudios de imagen, es que el examen neurológico es normal en estos pacientes. Se decidirá si nosotros somos los indicados para mandar el estudio de imagen, qué estudio de imagen mandar, o si queremos apoyarnos de un neurólogo o de algún neurooftalmólogo. Es un estrabismo del que vamos aprendiendo todos los días, a pesar de que no es un estrabismo tan nuevo, es un estrabismo del que no tenemos tantos conocimientos todavía. Al no ser tan conocido por nosotros, existen varias teorías en cuanto a la causa del estrabismo. La más aceptada es que es debido a los cambios involutivos que hay en el tejido conectivo que va a conectar al recto superior con el recto lateral. Al tener degeneración del tejido conectivo, vamos a tener un desplazamiento inferior del recto lateral y de su polea. Obviamente, si nosotros tenemos la sospecha clínica de
de una endotropia del adulto mayor, para poder confirmar nuestro diagnóstico y para confirmar esta causa, tenemos que hacer un estudio de imagen. El estudio de imagen sería una imagen de resonancia magnética de la órbita. En esta, si se encuentran los datos de estos cambios degenerativos, vamos a encontrar el desplazamiento inferior del recto lateral. Al tener desplazado el recto lateral hacia abajo, a pesar de que clínicamente nosotros no veamos afectación del movimiento de abducción, podemos tener alterado el movimiento de divergencia. El fenómeno de la divergencia es un fenómeno que se da por la relajación de los rectos mediales a distancia con acción de los rectos laterales y puede estar afectada, y esa es lo que da la característica de la endotropia de lejos. Otra teoría es que también puede ser causado este estrabismo por cambios fibróticos a nivel de los rectos mediales. Si nosotros tenemos rectos mediales fibróticos, la relajación de estos, cuando se lleva a cabo la divergencia, no va a ser completa. Entonces, eso puede darnos la endotropia de lejos. Otra teoría es que sea un mecanismo combinado. Esto va a hacer que, aparte de una debilidad crónica de los rectos laterales, tengamos cambios fibróticos en los rectos mediales que van a dar como resultado una disminución de la elasticidad y de su relajación a la distancia. Otra teoría es que puede ser dado a nivel del sistema nervioso central por cambios degenerativos a nivel del centro de la divergencia. El diagnóstico va a ser clínico. Si nosotros estamos ante un paciente en el que sospechamos que se trate de una endotropia del adulto mayor, los datos clínicos nos van a hacer el diagnóstico. Se habla de que, siendo estrictos en todos en estos pacientes, tendríamos que tener un estudio de imagen, y el estudio de imagen de elección es la resonancia magnética. El costo de la resonancia magnética para hospitales privados o pacientes privados eleva mucho los costos y no siempre es posible tenerla a la mano. En hospitales públicos a veces la demanda de este estudio también lo complica, sobre todo si no es una urgencia. Entonces, si lo podemos tener, es excelente. Si no lo podemos tener, podemos hacer una tomografía que, a pesar de que no es el estudio de elección, nos puede dar información, o si estamos, si no tenemos datos neurológicos, podemos obviar el estudio. La doctora Leslie Farrell y el doctor Espinosa en el 2007 hicieron este estudio en donde tenían 9 pacientes con alteraciones de la divergencia, y ellos hicieron tomografía axial computada. Como ya les mencioné, no es el estudio de elección para este tipo de pacientes, pero si queremos estudiar el sistema nervioso central y no tenemos a la mano la resonancia magnética, pues nos puede dar información. Ellos en este estudio estudiaron 9 pacientes con endotropia de lejos por alteración en la divergencia para confirmar el diagnóstico. Ellos en 8 pacientes hicieron diagnóstico de insuficiencia de la divergencia, en donde el sistema nervioso central estuvo completamente sano. Solamente en un paciente con cisticercosis tuvieron diagnóstico de parálisis de la divergencia. La diferencia entre insuficiencia y parálisis de la divergencia es el daño a nivel del sistema nervioso central. Si nosotros estamos ante un paciente con un sistema nervioso central por imagen sana, es una insuficiencia de la divergencia. Si tenemos una alteración, como en este caso que les estoy platicando, es una parálisis de la divergencia. Obviamente, el diagnóstico y el pronóstico de estos pacientes es diferente. Entre los diagnósticos diferenciales vamos a tener el Saguenay síndrome, en donde este tipo de pacientes, la etiología es muy parecida, alteraciones a nivel del tejido conectivo, pero en el Saguenay sí podemos llegar a tener estrabismo vertical o ciclo vertical. Entonces, la presentación clínica es lo que hace
la diferencia. Otro diagnóstico diferencial va a ser la paresia de sexto nervio craneal en sus etapas iniciales o cuando está en vías de resolución. Si ya no tenemos una franca limitación de abducción, pudiéramos nosotros confundir este tipo de estrabismos. La parálisis de la divergencia que les acabo de mencionar, obviamente para hacer diagnóstico de parálisis de la divergencia tenemos que tener el estudio de imagen del sistema nervioso central. Si hay una alteración a nivel del sistema nervioso central, podemos hablar de que es una parálisis de la divergencia. Otro diagnóstico o diferencial podría ser una endotropia preexistente, una endotropia que el paciente no sabía dado cuenta que tenía, que nadie se la había diagnosticado antes. El síntoma diferencial va a ser la diplopia. Si es una endotropia que tiene mucho tiempo, puede ya no puede referir la visión doble o la diplopia. Los estrabismos adquiridos como la endotropia del adulto mayor, la característica principal va a ser que causa diplopia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le podemos ofrecer a un paciente con una endotropia del adulto mayor? Las opciones de tratamiento son estas tres, que son los prismas, la toxina botulínica y la cirugía. Aunque pareciera que lo más fácil puede ser el uso de prismas, no es tan buena opción en estos pacientes, aunque sí es una desviación pequeña en la mayoría de los casos. Si estamos hablando de que es una desviación que puede ir progresando, aunque sea lentamente, van a ser unos lentes con prismas que le van a dejar de servir al paciente. Otra cosa es que sabemos que es causa de aberraciones visuales y la otra cosa es la estética. No todos los pacientes aceptan el uso constante de los prismas para mejorar su diplopia. Entonces, esta no es la más utilizada. Otra opción que para mí es muy buena en este tipo de pacientes es la toxina botulínica. Por alguna razón en los artículos que nosotros podemos revisar, no se habla de la toxina botulínica como tratamiento de elección para este estrabismo. Existen muy pocas publicaciones que nos hablen sobre su uso en este estrabismo. Para mí ofrece varias ventajas, entre ellas, pues que es un procedimiento que se puede hacer en el consultorio con anestesia tópica. Eso obviamente baja mucho los costos para el paciente y recordar que estamos hablando de pacientes adultos que pueden tener varias comorbilidades. Entonces, hacerlo con anestesia tópica, con gotitas en consultorio, ofrece todas estas ventajas. Da buenos resultados a largo plazo, aunque los pacientes se sienten mejor. Ofrecemos confort, sobre todo en la diplopia. Pueden estar varios meses libres de visión doble. Lo que yo he visto en mi experiencia es que tienden a recidivar. Y los pacientes pueden estar libres de diplopia entre 6 y 12 meses por el efecto de la toxina botulínica. Entonces, al recidivar la desviación, y obviamente van a volver a ver doble, ellos decidirán si quieren volverse a inyectar, una vez platicado pros y contras, o pasar al plan B, que el plan B pues sería la cirugía. En cuanto a la cirugía en la literatura se habla que es el tratamiento de elección para estos pacientes. Se puede hacer cirugía debilitante sobre los rectos mediales o se puede hacer cirugía reforzante sobre los rectos laterales. Puede hacer en uni o bilateral, depende del paciente. Si se decide trabajar sobre los rectos mediales, se va a hacer una cirugía debilitante con una retroinserción. El riesgo de trabajar sobre los rectos mediales es una sobrecorrección de cerca. Estamos hablando que tenemos una endotropia pequeña o en ortoposición al paciente
y hacemos, al hacer debilitamiento de los rectos mediales, el riesgo es causar una exotropia de cerca. Al tener exotropia de cerca, vamos a afectar en mayor o menor medida la convergencia del paciente. Donde más se va a dar cuenta es cuando intente leer y puede no estar tan satisfecho con el resultado. Entonces, a pesar de que en otros estrabismos los rectos mediales son los músculos que más operamos, en este estrabismo, que es la endotropia del adulto mayor, no es la cirugía más realizada. La cirugía de elección es el reforzamiento de los rectos laterales. Podemos hacerlo con plegamiento o con resección en uno o en los dos músculos. ¿Eso de qué va a depender? Pues va a depender de la magnitud de la desviación y del gusto y de la experiencia que tenga el cirujano. El tipo de anestesia. Se habla que pudiéramos nosotros a estos pacientes, si los vamos a operar, someterlos a una anestesia tópica. Sabemos que la mayoría de los estrabismos se hacen bajo anestesia general. Aquí tenemos este tipo de pacientes que son adultos mayores con varias comorbilidades la mayoría de las veces. Entonces, eso a veces dificulta someterlos a una anestesia general por el riesgo que pueden tener. La otra cosa que yo he visto es que no es fácil que los pacientes de esta edad acepten someterse a una cirugía. Sí, al contrario de cuando son pacientes jóvenes, que ellos te las solicitan, los adultos mayores es difícil que lo acepten, o porque te dicen que ya están muy viejitos o porque quieren otras opciones. Si nosotros quisiéramos hacerlo con anestesia tópica, sabemos que la anestesia tópica tiene sus ventajas y puede tener muy buenos resultados escogiendo al paciente ideal. El paciente ideal, pues, es obviamente el que vaya a cooperar al 100% al momento de la cirugía. Seleccionar al paciente ideal lo tenemos que hacer en el consultorio. A veces se hacen pruebas de educción forzada con gotitas, poniendo el blefarostato, tomando la conjuntiva y los músculos con las pinzas para ver cómo se comporta el paciente. Si el paciente en consultorio no te permite ni siquiera poner el blefarostato, es un paciente que no va a cooperar para ser operado con anestesia tópica. A veces, si queremos poner un poquito de sedación, se habla con el anestesiólogo para que nos lo tenga en un buen plano, pero necesitamos que sea un anestesiólogo que tenga experiencia y que nos dé lo que nosotros estamos buscando. La ventaja es que pudiéramos hacer el ajuste transoperatorio si el paciente coopera. Les voy a contar de este caso clínico. Es un paciente masculino de 68 años de edad. El paciente se considera un paciente sano, no tiene ningún antecedente de importancia. Él refiere 3 meses previos a nuestra valoración, empezar con diplopia. Dice que al principio era a ratos, ocasional, y que se volvió constante. Y él la notaba al manejar o cuando intentaba ver la televisión. La valoración se hizo en julio del 2020 y se encontró una endotropia de lejos de 20 dioptrías y de 10 dioptrías de cerca. Los movimientos oculares eran normales, sin ninguna limitación. Este paciente, cuando nosotros dijimos que teníamos que hacer un estudio de imagen, de preferencia una resonancia magnética o en su defecto, aunque sea una tomografía, nos dijo que no estaba dentro de sus posibilidades, entonces obviamos el estudio de imagen. Obviamente, si no tenemos estudio de imagen, la vigilancia debe de ser más estrecha, dando síntomas de alarma al paciente. Hicimos un diagnóstico clínico de endotropia del adulto mayor. En julio de 2020 se decidió inyectar toxina botulínica 7.5 unidades en ambos rectos mediales. El paciente refirió mejoría y estuvo libre de diplopia hasta diciembre del 2020, o sea, de julio a diciembre, 5 meses más o menos. Por la pandemia se nos perdió un par de meses, nosotros lo acabamos de volver a ver hace un par de días y nos refirió
que estaba con la diplopia otra vez. Al nosotros explorarlo, encontramos una endotropia de 25 de lejos y de cerca de 12, que realmente la variación fue muy poquita. Y hablando de nuestras opciones, se decidió colocar otra vez toxina botulínica. En esta ocasión colocamos 10 unidades de toxina botulínica en ambos rectos mediales. Esta foto es la de abril del 2021, previo a la segunda aplicación de toxina. Cuando nosotros le planteamos a este paciente la posibilidad de tratamiento quirúrgico, le dijimos que si ya habíamos usado una vez la toxina botulínica y recidivó la desviación, la posibilidad de que pasara lo mismo con una segunda aplicación era muy alta. El paciente no quiere hacerse un tratamiento quirúrgico, él decidió que quería volverse a inyectar. Para él, la toxina botulínica, lo dijo así, para mí la toxina botulínica me sirve bien y no me quiero operar. Entonces, el tratamiento que nosotros le vamos a ofrecer al paciente, debemos de darle sus opciones, darle pros y contras y tomar una decisión en conjunto. En este caso, para él, volverse a inyectar fue una buena opción, pensando que le va a dar por lo menos los mismos 5 meses libre de diplopia con la segunda dosis. Con algunos estrabólogos hemos platicado que cada vez encontramos estrabismo o endotropia por insuficiencia de la divergencia en pacientes más jóvenes. Tiene la misma presentación en donde encontramos un paciente, en mi experiencia, joven, más o menos en edad entre 20 y 25 años, aparentemente sano, que empieza con visión doble, se explora y se encuentra una endotropia de lejos, orto o casi nada de desviación de cerca, pero no siempre podemos hacer el estudio de imagen. Entonces hemos platicado y hemos discutido si es el mismo estrabismo o es solamente la misma presentación. La verdad es que no sabemos porque esto nos echaría por la borda nuestras teorías sobre la insuficiencia de la divergencia del adulto mayor, hablando de que la degeneración del tejido conectivo es por la edad. Entonces, pues esto es algo que tendremos que seguir estudiando, de lo que tendremos que seguir aprendiendo para poder más adelante decirles si era el mismo estrabismo o solamente es la que comparten la presentación. Como conclusiones, yo les puedo decir que es un estrabismo que va en aumento, que vamos a ir viendo cada vez más. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida actual es cada vez mayor. Entonces, al tener nosotros una población de adultos mayores cada vez mayor, vamos a tener más posibilidad de que tengan este tipo de estrabismos. La educación en salud actualmente va mejorando, entonces los pacientes buscan atención y nos van a hacer que los veamos cada vez más. Hay que conocer el estrabismo. Si nosotros conocemos el estrabismo, lo vamos a sospechar cuando estemos enfrente del paciente, y si nosotros podemos hacer el diagnóstico correcto, vamos a poder plantearle soluciones u opciones terapéuticas para mejorar la calidad de vida al paciente. Un paciente con diplopia es un paciente que va a tener una calidad de vida baja porque les afecta mucho tanto en autoestima como vida diaria. Entonces, necesitamos nosotros estar muy, muy conscientes de que vamos a poder, de que podemos enfrentarnos a este estrabismo, de que estamos obligados a darles opciones y el paciente nos lo va a agradecer siempre. Nada más me queda darle las gracias. Si tuvieran dudas o preguntas, en la mesa redonda las podemos resolver. Muchas gracias.